Pregúntale a papá con Carlos Alima. Que las respuestas que buscas están más cerca de lo que te imaginas. Ok. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Pregúntale a Papá. Y bueno, pregúntele a papá con quién me encuentro hoy. Estoy con mi tocaya Carla, Coutinho. Carla, mira, de verdad estoy anodadado de tenerte acá en Pregúntale a Papá. Y mira, quiero hoy, el día de hoy, valga la redundancia, que me expliques cómo sacar el brillo interior a nuestros hijos. O mejor dicho, cómo crear esos niños líderes de hoy para el mañana. ¿Cómo podemos hacer eso realmente? Ese es el tema de hoy. Y más que cualquier padre quiere justamente tener ese tic, ese dato, crear. ¿Qué padre no quiere lo mejor para su hijo? ¿Qué padre no quiere que su hijo sea un líder en el futuro? Así es, Carlos, gracias por la invitación. Un tema que me encanta, un tema que me hace mucho clic, porque formar líderes para la vida, yo tengo la creencia que es uno de los roles de nosotros los padres, formar líderes para la vida. Y al formar líderes para la vida lo que estamos siendo es promotores de ese brillo interior que todos tenemos, pero que muchos adormecemos en el camino, y los padres tenemos un rol importante en esa fase, bien sea de adormecimiento o de explorar y explotar positivamente, de manera positiva, valga la redundancia, ese brillo. Entonces yo contenta de estar aquí contigo y de Pregúntale a Papá, que me encanta aparte ese nombre, esa cuenta, porque me conecta mucho con esa inquietud que muchos padres tenemos de qué hacer en ciertas situaciones con nuestros hijos. Y realmente ese nombre Pregúntale a Papá conecta como que, bueno, quiero encontrar un espacio donde tener ayuda y donde tener guía. Pues ahí vamos a Preguntarle a Papá. Vamos a preguntar. Yo todavía le pregunto el mío. No sé tú, pero yo le pregunto el mío todavía, a esta edad que tengo. Es que yo creo que bueno, aparte eso que tú dices de Pregúntale a Papá, porque Pregúntale a Papá es un acto de reconocimiento, de honrar, es un acto de guía, es un acto también de humildad, es un acto de aprendizaje. Entonces, bueno, eso para mí es un regalo. Aquí se activaron los perritos de mi cuadra. Aquí estamos en vivo, aquí se escuchan de fondo musical, los perritos se activaron. Voy a trancar aquí para que todos los que nos están escuchando o viendo estemos aquí en casa. Estas son las cosas que pasan justamente en vivo. Esto no pasa en la radio. Pregúntale a papá, aquí no le pasa eso cuando está en una videollamada. Aquí no le pasa, ¿eh? Dime, pregúntale a papá. Así estamos aquí y bueno, yo le pregunto, papá, sálvame, ¿cómo hago cuando los perros ladran en plena grabación? Bueno, somos auténticos, mostramos nuestro brillo, expresamos y conectamos con quien nos está escuchando y con quien nos está viendo. Y mira, con eso vamos a estar respondiendo tal cual en la vivencia esa pregunta que tú me hacías. Me decías, Carla, ¿cómo hacemos para formar líderes, niños líderes? ¿Cómo hacemos para mostrar nuestro brillo? Y mira lo que nos acaba de pasar. Un ruido, una interferencia, algo que no estaba planeado. Resulta que la vida es así, la vida tiene múltiples situaciones de cosas que se salen del plan, de cosas que nos sacan o nos incomodan, y el liderazgo está en que aprendamos a transitar eso. ¿Cómo lo transito? Me molesto, papá, me salió mal, y yo como papá refuerzo, sí, mal hecho, hay que volverlo a hacer, o me pongo como ejemplo y digo, mira, vamos a darle, esta es parte de la vida, comparte, sigue mostrándote cómo eres, hijo, expresa lo que sientes y no va a pasar nada, yo estoy aquí para apoyarte. Y bueno, aquí estoy contigo, que es Pregúntale a Papá, y con todo esto tú me dijiste, bueno, Carla, aquí estamos, es el apoyo de que da un padre en una situación que puede salirse del plan, en una situación incómoda, y que el hijo se sienta en la confianza de expresar, que el hijo se sienta en justamente ese ambiente de seguridad para poder ser. Pero ese primer punto, explicándolo un poco con lo que nos pasó en vivo, tiene mucho que ver con nuestro rol, porque la confianza es uno de los valores que en mi creencia y en mi experiencia enseñamos desde el ejemplo. Correcto. Siempre, o sea, uno tiene que ser ejemplo. Es más,
siempre nosotros como padres decimos, no, yo quiero cambiar el mundo, quiero que él sea el mejor, quiero que él destaque, sea el mejor estudiante, sea el mejor en todo, en karate, en fútbol, en lo que sea, pero realmente no es que tú le pagues o le pagues a un profesor para que haga lo mejor de él. Es que realmente él vea tu persistencia, vea justamente tus capacidades y que tú seas ejemplo para tu hijo realmente. Ahí es donde yo creo que haces al líder como tal. Hay una frase por allí que dice, que quise cambiar el mundo y no lo logré, ¿no? Después quise cambiar mi país y no lo logré. Después quise cambiar mi urbanización, tampoco lo logré. Quise cambiar mi familia, no lo logré. Pero cambié yo, cambió mi familia, cambió mi cuadra, cambió mi país y cambié el mundo. Así se cambia el mundo. Power, me encanta eso porque nos da como una visión de por dónde empieza el cambio que queremos. Porque a veces ponemos el cambio brutal, este aporte, Carlos, porque ponemos a veces el cambio en ese resultado que queremos al final, como a nivel de impacto. Y sí lo podemos lograr, pero el cambio, como lo acabas de explicar, comienza por como yo digo, las acciones pequeñas, constantes, de alto impacto. Y cuando digo pequeñas, en el sentido de la comunicación profunda, que es una de mis áreas de especialidad, pequeño no me refiero a magnitud o a dimensión, me refiero al concepto y el significado que le damos cada ser humano a lo que es pequeño o grande, porque eso es muy particular. Y yo creo que enseñarles eso a nuestros hijos es vital, porque a veces ellos dicen, y me ha pasado con mi hijo Santiago, con mis sobrinos, con ahijados, con nuestros niños y jóvenes de los cuales somos responsables, porque este programa es Pregúntale a Papá, en todos nuestros roles de responsabilidad y de guía frente a nuestros niños, sean hijos, sean ahijados, sean sobrinos, en el rol que tengamos de influencia y de guía, ¿no? con nuestros niños y jóvenes. Es cómo puedo yo ser de guía y de ejemplo de manera consciente. Es justamente haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y enfocándome en clarificar ese concepto, qué es pequeño y qué es grande. Para mí eso es súper importante, Carlos, porque nuestros hijos van haciendo proyecciones, van diciendo, no, me acuerdo con Santiago, que era lo que les voy a contar, cuando él empezó a hacer la caligrafía y a escribir, él decía, no, y perdía la paciencia, como que, es que yo escribo muy feo, no me gusta mi letra, yo quiero escribir bonito como tú, papá, o como tú, Carla. Y yo decía, hijo, pero es que para escribir como nosotros, ¿tú sabes cuántos años tenemos nosotros? ¿Tú sabes cuántos años tenemos nosotros escribiendo, hijo? Y todos los días, y con marcador, y con lápiz. Y primero aprendimos a escribir con lápiz, y después pasamos con color, y después con marcador. Porque no ven la magnitud, quieren el resultado, pero no ven el proceso. Entonces yo creo que ese es otro punto importante en criar líderes y en sacar ese brillo, mi querido Carlos, en que nosotros nos recordemos a nosotros como papás y a través de ese ejemplo le recordemos a nuestros hijos que todo ese resultado que queremos ocurre no de la noche a la mañana, ocurre en un día a día en acciones que ellos o nosotros podemos llamar pequeñas. Yo, Carla Cofiño, digo acciones pequeñas y de gran impacto. No me gusta decir pero. Acciones pequeñas y de gran impacto, que si las hacemos todos los días, va a generar un resultado. Y para terminar esta historia, hace no mucho, eso era cuando él tenía como 4 añitos, él ya va a cumplir 11, y Tomás y yo le echamos broma a Santiago, y le hacemos bromas como recordando esos episodios donde él perdía la paciencia y se ponía así como un niño bravo, que no quería hacer la caligrafía, que no quería hacer el ejercicio. Y nosotros teníamos 2 opciones, y los papás que nos están viendo, escuchando, tienen 2 opciones. O se ponen de pelea con el hijo porque no quiere hacer y te enfocas en que no quiere hacer, o te pones en el lugar de tu hijo a recordar lo que a nosotros como papás a veces se nos olvida, que también queremos los resultados rápidos, y se nos olvida que también tenemos que vivir el proceso. Y eso es liderazgo. Liderazgo es recordar que todo resultado tiene un proceso. Entonces le recordamos a Santiago, hijo, ¿te acuerdas cuando te ponías bravo y ponías la cara así porque te salía la letra fea? Y él hacía así como que no se acordaba. ¿Te acuerdas? Y mira cómo escribes ahora.
¿cuánto tiempo ha pasado? Y le contamos con los deditos. Mira, 4, 5, 6, cuéntalos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántas veces has tenido que escribir? Entonces lo hacemos jocoso, pero lo que está detrás, que es parte de lo que es la corriente cognitiva conductual del aprendizaje, es que le reconozcas el camino que él ha ido construyendo todos los días escribiendo en su tarea, todos los días pintando, todos los días poniendo en práctica el movimiento de su mano, porque a la mente humana se nos olvida eso. Entonces yo creo, y con esto estoy dando bastante herramienta de cómo criar hijos líderes, es uno, recordar al líder que tú eres y recordar que un principio de liderazgo es que no se nos olvide que todo resultado tiene que ver con un proceso, que para mí es ese regalo que tú nos diste con ese mensaje. O sea, si yo quiero cambiar el mundo, primero comienzo por ese proceso pequeño y de alto impacto a mi escala. Y ahí es que llegamos a ese cambio del mundo, como ese mensaje poderoso que compartiste. Wow. No, y hay una frase, yo creo, no la recuerdo exactamente, pero me dejó marcado, me encantó, de tu libro, la del navegante. Un buen líder un buen líder se hace en las circunstancias difíciles, algo así. ¿Cómo es que Mira, dice? qué buen recuerdo. Carla? Lo de navegante tiene que ver navegar en la incertidumbre. Ajá. Bravo por eso, mi Carlos. Navegar en la incertidumbre. Lo que pasa es que yo soy caraquista, entonces me rechazo los navegantes del Magallanes. Carlos, no solamente somos tocayos, sino que somos del mismo equipo. Ok. Caracas campeón, ¿ok? Para los que nos estén escuchando. Yo sé que voy a obtener varios dislikes por allí, pero no importa. Igual los queremos, igual les estamos aportando. Ok. Continuando con los líderes, Carla. Ajá, la perseverancia. Entonces, número 1. Perseverancia más que todo, antes que nada. Ejemplo es otro tip que tenemos por acá. ¿Qué otro dato nos puedes dar para crear estos niños líderes? Niños líderes, ya hablé de reconocer que el resultado se construye con el proceso, que no se nos olvide eso. Ya hablamos ambos del ejemplo. Y quiero reforzar en el ejemplo valga la redundancia, con un ejemplo. Los padres y representantes les decimos a nuestros hijos, a nuestros niños, lee, que la lectura es buena. La gente exitosa lee. Los grandes líderes del mundo son lectores. Pero resulta que tanto la educación tradicional, académica de colegios, como la educación familiar, eso ha ido cambiando, y parte del trabajo es el que hacemos nosotros, mi Carlos, con todo esto que generamos, pero todavía quedan secuelas de esa educación familiar de la vieja escuela, old school, que dale, lee, y resulta que nuestros hijos son una esponja maravillosa en esa primera etapa y dicen, mi papá, mi mamá me están mandando a que haga algo y yo no los veo aquí leyendo. O 2, cuando los veo leyendo una revista, un periódico, pero ellos me mandan a mí a leer un libro de una novela y ellos leen otra cosa. Muchos niños no lo expresan, pero lo están procesando. Su proceso cognitivo está dentro haciendo ese contraste entre lo que papá y mamá me dicen versus lo que yo veo que papá y mamá hacen. Entonces allí se comienza a generar a nivel neurobiológico esos conflictos de ¿con qué moral mi papá me está diciendo que yo haga algo? Me dice que la gente exitosa lee, que la gente inteligente lee. Entonces mira lo que se está construyendo. Se están construyendo la base de nuestras creencias. Que tú lo has visto, mi Carlos, bueno, lo has visto en el libro, lo hemos comentado, compartimos información en nuestras redes, que las creencias son la base de nuestras conductas y resultados. Y resulta que nosotros como padres somos los principales depositantes de creencias. Parte de mi misión en la vida es entrenar a las personas en el trabajo con creencias para que se vuelvan poderosos en su propia vida, en sus conductas y resultados, y haya coherencia para que nuestras próximas generaciones, desde nuestros hijos, que son la primera generación que nos sigue a nosotros, puedan ver coherencia. Entonces, el siguiente paso para formar líderes para la vida, en mi experiencia, es que seamos padres que trabajemos en nuestras creencias, porque nosotros los padres de todo el sistema social, familiar, cultural, somos los principales depositantes de creencias
de nuestros hijos. Miren el poder que tenemos sobre ellos. Entonces, un poder tan grande como tener el poder de depositar y construir creencias en nuestros hijos, se desperdicia o se malutiliza ese poder, y más que malutilizar, voy a corregir, sería, se utiliza ese poder, ese impacto de una manera no valiosa, no potenciadora, que no desarrolla nuestro brillo, sino que más bien lo apaga. Porque yo digo, este muchacho sí habla, ¿vale? ¿Por qué habla tanto este niño? Y yo no sé si a lo mejor ese niño, su don es la comunicación, como tú, Carlos, que tú tienes un don de comunicación, o como yo, que a mí la gente no me entendía porque esta niña, pero sí habla, y resulta que para mí la comunicación es mi fuente de conexión, es mi fuente de ingreso, o sea, a mí la gente me paga por comunicar, es lo que amo Bueno, hacer. disculpa, te voy a interrumpir, te cuento. Yo confieso ahorita en mi programa, yo empecé a hablar a los 6 años y ahora no me callo. Confesión poderosa, porque dice, bueno, lo que no hablé los primeros 6 años, si mi don y si tu brillo era comunicar, como digo yo, y lo tengo tatuado aquí, el alma no se equivoca, y está escrito también en mi libro, el alma no se equivoca. Si tu alma vino a hablar y a compartir a través de la comunicación, tarde o temprano tú vas a estar destinado a eso. Eso lo sabemos nosotros, que hemos venido haciendo un trabajo personal, pero nuestros hijos no lo saben, pero lo pueden aprender a través de Pregúntale a Papá, lo pueden aprender en estos espacios, lo pueden aprender en un libro, en una lectura, en un curso, pero solamente lo aprenden aquellos que tienen la voluntad de generar un impacto en sus hijos. Entonces, siguiente punto, criamos y formamos niños, jóvenes líderes, cuando tú como papá te ocupas de tu desarrollo personal. Si tú no te ocupas de tu desarrollo personal, y me gustaría conocer tu opinión también, Carlos, porque yo sé que tú has venido haciendo una ruta de desarrollo personal, no vamos a tener elementos o la riqueza que nos da el desarrollo personal para poder guiar y depositar creencias valiosas en nuestros hijos. Claro, o sea, el primer pilar fundamental en el liderazgo somos los padres como tal. Ahora, hay un punto que yo quería recalcar, y estos casos a veces son de esos que rompen paradigmas. Digamos, en la época de la vieja, que yo conozco incluso, mi abuela, que yo la amo y la aprecio bastante, mi abuela incluso no recibió buena educación, ella nunca recibió buena educación, pero ella era una mujer que leía y leía bastante, y no tienes ni idea lo oculta que era mi abuela. Entonces rompió también ese paradigma. ¿Cómo lo hizo? Es como tú dices, a veces la gente está destinada para esto, tal vez no tuviste las herramientas, pero te va a tocar en algún momento. Y también hay historias también de abuelas que de repente eran campesinas y entonces el hijo realmente terminó siendo un gran líder y rompió justamente ese paradigma. Bueno, ejemplo, vamos sin no muy lejos, Jesucristo, así de simple. ¿De quién era hijo? De un carpintero, así de simple. Y mira, ahora es el rey de reyes. Sin el ánimo de entrar en polémicas de religiones ni nada que ver, pero fíjate que casi todos estos líderes que nos muestra la historia vienen de abajo realmente y rompen esos paradigmas. Y yo incluso, cuando hablo de Jesucristo, a veces siento que realmente, por decirte algo, siento que San José como que realmente no le dan el crédito, porque uno dice, bueno, ¿y San José qué pasó? Porque no lo nombran ni en la Biblia, no, lo nombrarán como 3 o 4 veces, pero yo pienso que es un padre que, yo entiendo que Jesús era el hijo de Dios, pero San José era el padre terrenal, y ¿dónde queda San José? Pobrecito. Qué bonito, qué bonito que muestras eso, porque nos invita a ver el crédito y la honra de quienes nos acompañan en nuestra formación. Vamos a hacer nuestra voz levantada. Y bueno, yo estudié en un colegio que se llama San José de Tarbes, así que cuando tocaste el tema de San José, me llena, porque bueno, tengo mi formación, mis primeros años de educación fueron con toda esa riqueza de San José, también sin ánimos de caer en temas religiosos, pero todos tenemos una historia que nos conecta con algo que nos suma. Así que todos los que nos estén escuchando, esto que está diciendo Carlos, lo que esté diciendo yo, que sume y multiplique, ese es uno de mis principios. Claro, no, es que es importante recalcar de que no solamente, o sea, ahí es donde entramos en la disyuntiva sobre si un líder nace o se hace. A ese punto es que yo quería llegar. Pero evidentemente que es más práctico cuando la responsabilidad como padre de uno, que un papá siempre quiere lo mejor para su hijo. Es más, yo tenía un tío que él realmente explotaba a mis primos. Tú vas a ser
el mejor nadador de toda Venezuela y vas a representar a Venezuela en las Olimpiadas y todo lo demás. Y eso era, mira, yo iba a vacaciones y yo iba a vacaciones con mis primos nadando. Yo veía las vacaciones, era yo nadando en la piscina, era verlos a ellos nadando en la piscina. Entonces los explotaba. Entonces, claro, entonces mi tío realmente no tenía ese cuerpazo, por decirte, de atleta, no era ese como tal. Y quizás mis primos realmente tenían otros dones y a veces uno como que quiere proyectarse en los hijos. Y es así. Entonces uno tiene que realmente ver justamente cuáles son los dones de tus hijos para que ellos realmente sean líderes de su vida y tú seas líder de tu vida. Dijiste un punto clave, ver los dones de nuestros hijos. Ese es otro punto. Y hay padres que les cuesta ver los dones en sus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque no han reconocido todavía los dones en ellos mismos. Y hay un principio universal, o sea, como se llaman, hay principios universales de lo que es nuestra relación con el mundo, que es, no puedes dar algo que no tienes. Eso es un principio universal, no podemos dar algo que no tenemos. Y si todavía como padres no vemos con claridad nuestros dones, nuestros talentos, nos va a costar, y no porque no queramos, porque todo padre quiere lo mejor para su hijo, y tú lo comentabas al inicio también, pero nos va a costar poder reconocer el don, el talento de nuestros hijos, porque no tenemos ese músculo desarrollado en nosotros. No hemos desarrollado todavía el músculo de cuál es mi don, cuál es mi talento. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo formamos líderes para la vida? El punto que tú acabas de reseñar y que yo comentaba antes. Invertir en nosotros como padres, un curso, una lectura, este podcast, el libro, ya el medio a través del cual nosotros estemos en nosotros y trabajando en nosotros es la forma, el vehículo, no importa, pero que sea para tu desarrollo personal, para ayudarte a ver más, para tomar conciencia y que comiences a ver tus dones. Tú como papá, como mamá, ¿qué don tienes? ¿Qué talento tienes? Yo tengo un caso, un ejemplo, una mamá que dice, yo apenas hace 5 años fue que descubrí mi don, pero ya mis hijos están grandes y yo los llevaba, era palo casi, diciéndole estudia, como autómata, que hicieran lo que yo tenía en mi mente como creencia, porque la creencia siempre gana, que así era lo bueno. Lo bueno era decirles esto, que hagan esto, pero resulta que cuando me cayó el 20, dice ella, porque es mexicana, ella dice, ¿qué he hecho yo en mi vida? Que me guste, porque los empecé a ver que ellos estaban conectándose con contenidos que tenían que ver con el propósito, ya hijos adultos. Pero mira cómo los hijos siempre siguen enseñando a los padres. Entonces, un hijo adulto, si tiene buenos valores, que es otro punto, mi querido Carlos, de nuestra lista de cómo criar niños líderes, si tú como padre sembraste valores que van a ser cultivados, esos valores tarde o temprano van a tener sus frutos. Y tú lo contabas con el ejemplo de la abuela, que tú dices, bueno, pero mi abuela no estudió, no tuvo una carrera, pero una señora que en mi creencia tenía algo valiosísimo, actitud de aprendiz. Y actitud de aprendiz es una competencia de todo líder. Actitud de aprendiz es, a mí no me importa si yo estudio una carrera o paga o no paga, pública, privada, no importa título con cartón o sin cartón, con diploma o sin diploma. La actitud de aprendiz siempre te va a llevar a la sabiduría, porque es tomar lo mejor de lo que recibes y llevarlo a tu vida. Los abuelos que no pudieron estudiar, por la razón que sea, y tenían actitudes de aprendices, toman lo mejor de la vida y lo convierten en experiencia. Y cuando lo entregan a nosotros, sus nietos, sus hijos, eso es sabiduría. Entonces, bravo por haber dicho eso, porque ese era otro de los puntos. Eso era otro, ese es el legado, bravo, mi Carlos. Y ahí rompemos creencias de papás que nos pueden estar escuchando y diciendo, cónchale, pero es que yo no tuve estudio. O mi papá o mi mamá, a su vez, no me pudieron pagar algo. No, pero tú tienes una sabiduría de vida. Si tú tienes actitud de aprendiz, hasta el último día de tu vida tú vas a estar aprendiendo. Y eso va a ser el ejemplo del que tanto tú como yo estamos hablando aquí hoy. Entonces, liderazgo es actitud de aprendiz eterno. Y que tú puedas sembrar valores,
que luego puedan ser cosechados. Yo creo que hemos hablado de actitud de aprendiz, de valores, del ejemplo. Hemos hablado de recordar que todo resultado de éxito se logra con acciones diarias. Es decir, todo destino tiene un proceso, que no se olvide. De convertirnos nosotros también en ejemplo, y un punto que siempre yo digo, trabajar en nuestras creencias y en nuestro desarrollo personal para tener más coherencia y más conciencia de lo que hacemos en nuestra vida y que nuestros hijos están viendo a cada rato. Perfecto. Mira, Carla, ya casi para finalizar, quizás esto es lo que más roba la atención de nuestros oyentes. Yo le llamo colegas, padres, más que todo. No me gusta llamarles seguidores. ¿Cómo puedo yo descubrir los talentos o dones de mi hijo? Basándonos más que todo en tu libro con respecto a los yoes, ¿verdad? ¿Cómo podría yo, como papá, ejecutar e identificar claramente cuáles son los dones de mi hijo? Pregunta poderosa, mi querido Carlos. Me encanta como vas como atando todo y me regalas esa pregunta. Una estrategia, y basado en mi libro, aquí lo tengo, bueno, yo sé que tú lo tienes también, sumando como buen papá que cumple ese principio de liderazgo de que es un papá. Autografiado. Así es, mi Carlos. Yo quedé emocionada porque yo decía, bueno, mi Carlos tocayo, colega papá, colega en el desarrollo personal, así que ahí estamos conectados en muchos valores compartidos. En el libro que yo hablo justamente de ese equipo, de los dos equipos que tenemos dentro, que son el equipo que brilla o el equipo líder que todos tenemos dentro, y el equipo sombra, que no es malo, pero solo que nos damos cuenta que no es útil. A mí me gusta siempre agregar esa distinción y se la regalo a todos nuestros papás oyentes, aquí a la distancia de una pantalla o de un audífono, es el equipo sombra que tenemos dentro no es malo, solo que no es útil, es decir, no funciona en muchos casos, pero por algo lo creamos. No colabora. Exacto, me encanta, no colabora, no genera ese legado del que tú comentabas, o sea, se queda como a la mitad y más veces, en la mayor parte de las veces nos bloquea. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo esa herramienta que se llama Reconociendo a mi equipo, que es el capítulo 2 de mi libro, Que el mundo conozca tu brillo? Es cómo esa herramienta nos ayuda a identificar los dones y talentos de nuestros hijos. Uno, papá, primero reconoce tus dos equipos, como ya lo ha hecho mi Pregúntale a Papá, mi querido Carlos. Yo observo mis yoes, mi yo del equipo líder, mi yo del equipo sombra, y eso me ayuda a relacionarme mejor conmigo mismo y a reconocer, a ver el equipo líder y el equipo sombra de mi hijo, porque mi hijo también lo tiene, a menor escala, pero también lo tiene. Mi hijo tiene a un equipo líder como un yo vulnerable. El yo vulnerable que mi hijo siente temor de ser herido si llega a mostrar sus sentimientos o sus emociones. ¿Qué debemos hacer nosotros los padres de niños líderes? Crear el espacio de confianza y decirles, sí, hijo, aquí está permitido ser así. Y con papá, con mamá, en la casa tienes este espacio. En la calle, en la escuela, los amiguitos, quizás tendrán una actitud no tan abierta, pero esto no es malo, esto es parte de tu ser. Y si él siente que sus principales referentes, que somos nosotros sus padres, lo apoyan, va a tener más fortaleza para cuando ese yo vulnerable salga. Y nos hemos dado cuenta que la vulnerabilidad es más bien una fortaleza y no una debilidad, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo ahí puse un pequeño ejemplo de los equipos, pero cómo puedo descubrir los dones y talentos? Observa a tu hijo, observa a tu hija con detenimiento, regálate como observar una plantita que nació de ti y se está cultivando y está creciendo. Observa esa plantita y ve, en esa metáfora de observar la planta, ve cuándo recibe sol y cuándo se acomoda. ¿A qué me refiero con esta metáfora de cuándo recibe sol y se acomoda? Hay momentos que nuestros hijos están fluyendo, como que están en esa plantita tomando sol y disfrutando del ambiente. Obsérvalo y ve si ese patrón se repite. Y conviértete en un sponsor, en un auspiciador de ese momento. Ese es el don o el talento, lo que él haga: pintar, escribir, conversar, preguntar, dibujar, colorear,
algún deporte, tocar algún instrumento. Si él brilla, si se siente como que se pierde y se le va el tiempo en algo que le gusta y en algo que fluye, conviértete en un gran observador de él. Quizás en este momento, en esta etapa que pueda estar pequeño, no le ves una forma, la forma va construyéndose. Yo quisiera ir cerrando con esto, mi Carlos, porque a veces los padres nos llenamos de ansiedad de querer darle un nombre, una etiqueta, una profesión a lo que vamos viendo en nuestros hijos y nos llenamos de ansiedad. Y te lo dice una controladora rehabilitada que tenía ese yo controlador muy fuerte y esa había sido mi gran sombra por mucho tiempo, que quería controlar y tener los resultados y lograr las cosas. Y resulta que parte de mi aprendizaje y de mi propio crecimiento es darme cuenta que hay cosas que no se pueden controlar, que hay que vivirlas, que hay que darle su tiempo. Y la forma se va encontrando. Quizás esa forma o esa profesión o ese curso o esa clase en la que quiero meter a mi hijo a lo mejor no está tan predeterminado, no la encuentro, pero bueno, convirtámonos nosotros como padres creativos también a mí me gusta llamarlos auspiciadores o como patrocinadores de esos momentos y vamos a disfrutar el proceso. Y cuando hayan aliados, colegas, compañeros, profesores, mentores, tutores, que sean especializados en esa área, pues les damos la bienvenida y los sumamos. Seamos observadores de nuestros hijos y patrocinadores de esas cosas que hacen bien. Se disfruta mucho y creo que es una muy bonita práctica hoy en día. Yo lo he visto en tus redes, Carlos, cómo lo haces, cómo compartes con tus hijos, con tu hijo, y me encanta ver cómo a través de tu ejemplo y de estos espacios compartes eso y cómo es posible, porque bueno, somos parte de los papás de la nueva era, de la conciencia, que estamos formando líderes para la vida. ¿No? Y sabes que lo más gratificante de todo esto es que se siente genial. Y si no me crees, bueno, pregúntale a papá. Mira, Carla, de verdad me agradó bastante compartir contigo este podcast. Así lloviera, tronara o ladraran los perros. Danos tus redes sociales. De igual manera, yo voy a colocarlo en los comentarios por acá, pero me gustaría que tú nos invitaras a tus redes sociales. Gracias, mi Carlos. Primero, antes de darle mis redes sociales, yo quiero darte las gracias. Y como dice el título de mi libro, que tú lo conoces, y aquí lo comparto en el video y lo comparto en voz para quienes nos escuchen, mi deseo del alma es que el mundo conozca tu brillo. Y para conocer tu brillo, es importante que conectemos con nuestras sombras, es importante que conectemos con nuestro autoconocimiento, con nuestro potencial, con lo que no nos gusta mucho, pero que sepamos que, como bien dijo Carlos, tenemos que conocer lo que no nos colabora para saber qué vamos a hacer con eso. Y eso es puro autoconocimiento, así que los invito a que puedan trabajar en su desarrollo personal, a que adquieran el libro, a que lo disfruten, a que compartan y que nos veamos en las redes. Me encuentran en mis redes como CofiCC, COFICC, en Instagram, @CofiCC, como Carla Cofiño, me encuentran en Facebook, en LinkedIn, que también tengo presencia, y en mi podcast Conectados con Cofi, que así también es mi página web. Mi página web es conectadosconcofi.com, por ahí les tengo info también, por ahí les comparto todo lo que tiene que ver con mis espacios, con mi acompañamiento, doy mucha info abierta y valiosa de la que me ha servido para que se sirvan, y también encuentran otros recursos adicionales. Así que, como siempre digo, ahí estamos conectados a la distancia de un corazón, de una pantalla o de un audífono. Genial, genial. Y en la pata de la oreja, como digo yo. De verdad les recomiendo que escuchen el podcast de Carla. Yo soy su fan. Bueno, tanto así que tengo su libro autografiado. ¿Qué más caché que ese? Mira, Carla, bueno, de verdad, muchas gracias. Pero mira, dame el último consejo. El último consejo. O sea, digo yo, no sé si las cosas habrán cambiado de la noche a la mañana. ¿Cómo se está usando la mascarilla con toda esta pandemia? ¿Cómo se debe usar la mascarilla? Dime tú. ¡Wow! Tremenda pregunta. Yo creo que mira, ¿cómo se tiene que usar la mascarilla? yo la uso, mira, no me maquillo cuando voy a usar la mascarilla, las que somos mujeres o los que se maquillan. No recomiendo no maquillarse para usar la mascarilla porque me ha pasado de todo, he manchado todo y se vuelve un 8, pero la uso tapándome mi nariz y tapándome la boca.
Ah, a ti no te ha pasado, mi Carlos, a ti no te ha pasado, entonces eso A mí más no te me pasa, aplica a a mí no me ti. pasa. Paso el dato, tapándonos la nariz y tapándonos la boca, respiración. Ok, Te hiciste pero quedamos reír. claro que es por encima de la nariz, no por debajo de la nariz, ¿no? Por encima de la nariz, Carlos, por favor. Gracias por hacerme esa pregunta que parece obvia, pero no hay obviedades, porque se han visto casos. Se usa por encima de la nariz porque hay que tapar nuestras vías respiratorias, por favor. Por favor, se les agradece bastante. Recuerden que cuidarse ustedes, cuidar a su familia. Así Señores, es. bueno, esto ha sido el final de este podcast. De verdad, estuvimos de Carlos a Carla o de Carla a Carlos, como quieran llamarlo. Este es un programa Carlos al cuadrado o Carla al cuadrado. Así que, señoras, les recordamos, pónganse la mascarilla, por favor, lávense las manos y bendiciones para sus chamos y será hasta el próximo programa. Bye.